Hoy estamos cerrando la semana, viernes 5 de enero, como bien decía el profe, hoy se recuerda o se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano. Nada de felicitaciones, simplemente pedirles que ya no sigan haciendo más daño a la profesión, nada más. Ese es mi mensaje por el Día del Periodismo. Y de ahí tenemos muchos temas para comentar, ¿no? Quizás arrancar reiterando nuevamente la información de hace pocos minutos que le hiciera pública la señora ministra de Gobierno, la señora Palencia, ya me aprendí el apellido, eh, con respecto de lo que ha sido la detención de este delincuente Fabricio Colón, Capitán Pico, ¿no? El líder, supuesto líder de esta organización criminal Los Lobos, que en noviembre pasado en este espacio de noticias ya mencionar a José Serrano como la organización criminal que estaría detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, y decía en ese momento José Serrano, no sabe si solo de Villavicencio, sino también el de Cherres, y habría que ver también cuál es la vinculación que tenía esta banda criminal Los Lobos con la mafia albanesa, y a partir de ahí con grupos de poder en el Ecuador, grupos de poder político. Recuerden, albaneses, caso León de Troya, Gran Cuñado, Gran Padrino, Danilo Carrera, Cherres, gobierno de Lazo. Pero remontándonos a lo de hoy, 5 de la mañana con 54 minutos, la ministra publicaba en su cuenta de Twitter: felicidades a la policía y grupo de apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la exitosa captura de la persona que fue señalada como amenaza potencial en contra de la vida de la señora fiscal. Orden cumplida, y le etiqueta al presidente de la República, Daniel Noboa, a propósito de las disposiciones que el señor presidente ha dado en las últimas horas tras conocer las denuncias de la fiscal de que Colón Pico y esta banda Los Lobos estaría generando algún tipo de amenaza en contra de la vida de la fiscal. Qué bueno que lo hayan detenido, que lo hayan capturado, y que se desarticule, no solo esta banda Los Lobos, sino que ojalá se desarticulen todas estas bandas delincuenciales, criminales, que han sometido al miedo a todo el país. La Fiscalía también ha generado información alrededor de este tema. En su cuenta de Twitter han publicado: atención, Pichincha, Fabricio Colón P. fue detenido esta madrugada en un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía de Ecuador en el norte de Quito, en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro. En las próximas horas se resolverá su situación jurídica. Entonces entendemos que este hombre estaría ahora mismo involucrado o estaba investigado por algún secuestro ocurrido en los últimos días. Qué bueno que lo hayan detenido, que lo hayan capturado y que se lo procese por todos los delitos que haya cometido el hombre, ¿no? Y que deje ya de ser una amenaza para nadie, pues ni para la fiscal ni para nadie. Pero que se determine también con absoluta transparencia la verdad con respecto de su participación, supuesta participación, en asesinatos como el de Fernando Villavicencio y probablemente otros más, como les mencionaba hace unos segundos. El comandante general de la policía, el general César Zapata, también ha publicado en su cuenta de Twitter: intervención con Fiscalía permitió la aprehensión de Colón Pico en Quito, presunto causante de amenazas a la fiscal Diana Salazar y vinculado al delito de secuestro. Ratificamos nuestro compromiso con la comunidad, con el apoyo del gobierno y la ministra Mónica Palencia. Bien, es un buen golpe, un golpe realmente certero el que ha dado hoy la Policía Nacional a estas organizaciones criminales y delincuenciales, y ahora habrá que ver qué es lo que se puede obtener como información, más allá de la simple detención de Colón Pico, qué es lo que se puede obtener de él como parte de información de la participación de estos lobos en los delitos que se les atribuye, ¿no?
Vamos, ayer comentábamos que como un descubrimiento, la señora fiscal en la última semana ha hablado de la participación de los lobos en el asesinato, por ejemplo, de Villavicencio y ahora en las amenazas en su contra. Pero esto es algo que José Serrano ya lo denunció en noviembre pasado, es decir, hace 2 meses y medio que José Serrano ya hablaba de la participación de los lobos en el asesinato de Fernando Villavicencio y la vinculación que tendría esta banda delincuencial con la mafia albanesa y a partir de ahí también con determinados grupos políticos. Entonces, esta detención es súper importante. Qué bueno que sea así, que no solo detengan a Colón Pico, sino que detengan a todos los criminales que sean cabecillas, líderes de estas bandas delincuenciales que viven atemorizando a toda la sociedad, al país, que viven secuestrando. Pero también habrá que medir este nivel de eficiencia que hoy vemos por parte de la Fiscalía y de la Policía, ¿por qué no se aplica en otros casos? O sea, es día y medio después de que la señora fiscal advierte que este hombre le está amenazando, que lo han detenido. ¿Por qué en otros casos no se actúa con la misma rapidez, con la misma celeridad, con la misma eficiencia? Creo que esa duda seguramente no la tengo solo yo, sino también la tienen ustedes. Y a partir de ahí, también saber si la colaboración, entre comillas, de este delincuente va a ser absolutamente real, sobre la base de la verdad, para que se aclaren un montón de situaciones, porque por efecto de obtener algún tipo de beneficio o de pretender colaborar con la justicia, este sujeto podría ser, por ejemplo, y esto, fíjense, fue noticia durante el feriado de fin de año, y no sé si ustedes lo vieron, pero una de las cosas que planificaba en los chats Norero con otro grupo de delincuentes era perpetrar una serie de delitos, de crímenes, incluido el de Gerardo Delgado, el crimen del periodista en Manabí, en el cual supuestamente además lo matan por un error. Y en los chats, lo que conversa Norero con todos estos delincuentes es, y le echamos la culpa a Correa. ¿No? Como todo le echaban la culpa, en este país de todo le echaban la culpa a Correa, hasta Norero con sus gatilleros, con sus sicarios, sus delincuentes decían, y de esto también le echamos la culpa a Correa. Entonces, como en este país ha sido la vía más fácil y la forma de distraer y de generar sobre todo mucha atención y fortalecer ese dichoso relato, entonces ojalá esta detención genere información absolutamente real, certera, para establecer, determinar los niveles de participación de este grupo delincuencial Los Lobos en otro tipo de actividades delictivas, incluidos asesinatos graves, gravísimos, como el de un candidato presidencial, el de un alcalde, funcionarios públicos, etcétera, pero sobre la base de la verdad, no sobre inventos o sobre coartadas para tratar de establecer responsabilidades que aparentemente no vendrían al caso. Porque fíjense ustedes, ahora estamos hablando de que Los Lobos, Colón Pico, mafia albanesa, asesinato de Villavicencio. Durante la campaña política intentaron responsabilizar justamente a una organización política de lo sucedido con Villavicencio. Esas cosas pasan en este país, no deberían pasar, y el periodismo que hoy está celebrando su día no debería caer en ese juego tan fácil de simplemente repetir lo que dicen las tendencias o repetir lo primero que se encuentran en redes sociales. Entonces, yo aplaudo, felicito, qué bien por el trabajo de la policía que ha detenido a Colón Pico, quien además estaba con seguimiento porque estaba, entiendo, bajo la modalidad de un régimen semiabierto, es decir, debía tener control y seguimiento de la justicia. Qué bueno que lo hayan detenido, pero ahora
que el tipo diga la verdad. Que no diga la verdad que quieren algunas gentes, sino que diga la verdad con respecto de su supuesta participación en delitos tan graves, tan polémicos y tan críticos como el del asesinato de un candidato presidencial, a la vez un personaje también tan polémico como lo era justamente Villavicencio. Antes de profundizar sobre este tema, pero había que empezar con eso y hablar sobre eso porque era noticia de última hora, yo quería dar continuidad al comentario de ayer sobre el primer episodio de esta, no es película, sino novela ecuatoriana que se llama Rápidos y Estúpidos. Rápidos y Furiosos tiene 10 episodios, Rápidos y Estúpidos va por el segundo. A propósito de esta, ya fuera de broma, de lo sucedido durante el fin de semana en la tribuna de los en la avenida de los Chiris, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha planteado a través de su cuenta de Twitter y de sus redes sociales un debate súper interesante con respecto de la utilidad o no y lo que se debería hacer con la tribuna de los Chiris. En su cuenta, Pavel Muñoz dice: buenas noches, lo publicaba la noche del pasado 3 de enero. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Tiene sentido mantener una tribuna que pasa cercada? En esta zona le damos prioridad a los autos o a los peatones y a una ciudad más verde, plantea como pregunta el alcalde. Miren una foto de lo que es hoy versus lo que podría ser y pide su opinión con retweets o reposteos y con likes. El alcalde de Quito y plantea a la ciudad un debate que además ha generado mucha conversación con respecto de la utilidad o no de lo que alguna gente considera un monumento emblemático. Yo no sé qué tan monumental pueda ser un graderío, ¿no? Que finalmente es eso, la tribuna es un graderío gigantesco que está ahí en la avenida de los Chiris y que podría tener otro tipo de utilidad, que podría ser, como bien mostraba en una publicación el alcalde, podría ser reestructurado, modificado y podría ser de mucha más utilidad para los peatones y podría también generar nuevos espacios verdes a un parque que ya es verde de por sí, que es la Carolina, y a la par eliminar esos parqueaderos intermedios que hay, esa zona azul intermedia que hay en la avenida de los Chiris y que, digamos, de alguna forma también es lo que se presta para que los jueves, los viernes, los sábados, la gente vaya, se parquee, se instale ahí, se dedique a beber o a hacer estos piques de la serie Rápidos y Estúpidos, versión Quito, ¿no? Entonces, desde acá, digo, de forma muy particular, me parece una gran idea. Se ve muy lindo la simulación que ha hecho el alcalde en su cuenta de Twitter, por computadora. Se podría mejorar, indudablemente, creo que se podría mejorar. No sé si, por ejemplo, sea tan necesario, porque no deberíamos pensar la ciudad alrededor del uso del auto particular, sino más bien alrededor de la utilización del transporte público, pero un transporte público que sea seguro, que sea limpio, que sea digno para el uso de la población. Y no sé si se tenga que construir parqueaderos, porque hay que reemplazar la zona azul que van a quitar de la mitad de las Chiris para que los autos puedan tener dónde parquear. No sé si sea eso tan urgente, o sea, digamos, sí es necesario tener lugares para que podamos parquear. Cuando yo no estoy pensando en lo que sucede en las Chiris pasadas las 20 horas, donde hacen los piques, donde la gente va y se instala a beber. Pero estoy pensando en que alrededor de la zona hay oficinas, hay empresas, hay dependencias públicas, hay notarías, en fin, desde la mañana, de 9 de la mañana a 17, de 18 horas, hay gente que va a esta zona a hacer trámites. Hay bancos, hay oficinas de aerolíneas, en fin. Entonces, sí hay como una necesidad de buscar un lugar donde parquear. Para mí no es urgente eso, pero probablemente sí termine siendo necesario para utilidad de gran parte de la gente que circula por ahí, que a veces necesita ir a hacer un trámite y busca un parqueadero. Lo ideal sería ir en transporte público, como les decía,
Pero también se ha debatido mucho sobre aquello, ¿no? Si eliminas los parqueos estos de la zona azul de la mitad de la Shiris, ¿a dónde vas a ir a meter los carros? Y ahí se pueden ir generando un montón de ideas más, pero de manera original, la idea esta de retirar ese mamotreto que es la dichosa esta tribuna, que además se ha prestado para el debate, la discusión con respecto de, por ejemplo, las manifestaciones que hubo a partir de mediados de junio del 2015, los banderas negras, las protestas de octubre del 19, las de junio del 2022, que no van a tener ahora dónde recibir a los policías como héroes, en fin, que los chicos de la Nutella no van a tener dónde juntarse, bueno, van a tener que buscar otra plaza, qué sé yo. Un montón de asuntos que más bien están relacionados con la sátira, con la sal, con la picardía que tiene el quiteño, pero que le plantean a la ciudad también una nueva forma de pensar, quizás el hecho de retirar ese mamotreto, que no es ningún monumento emblemático, es un graderío, ¿qué monumento emblemático va a ser? Y reemplazarlo por más árboles, por un bulevar, por donde la gente pueda caminar, pueda distraerse y que pueda sumarse ya a las extensas áreas verdes que tiene la ciudad de Quito y esta zona de la Carolina y de Iñaquito, que es tan visitada y que es además una de las zonas de más alta plusvalía que tiene la ciudad, ¿no? Quería comentar sobre eso también porque era la segunda parte de esta saga de los rápidos, ¿no? En fin, ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió en una entrevista a algunos temas que también son coyunturales. Creo que el más coyuntural, probablemente en el que abordó temas que son los que más interesan o más preocupan a la ciudadanía, tienen que ver justamente con la consulta popular. Esa consulta popular que ha sido bastante criticada y cuestionada en los últimos días, que quienes la han cuestionado hablan mucho de improvisación, de que está perdiendo una oportunidad. Yo me quedo con esa tesis a propósito de lo que conversábamos con la doctora Jimena Rom, porque sí o sí teníamos que ir a las urnas, y eso creo que tiene que quedarnos claro. Sí o sí teníamos que ir a las urnas porque en referendo constitucional había que aprobar democráticamente lo que la Asamblea había dado paso el pasado 23 de diciembre, que es esta enmienda propuesta por Lasso para que los militares puedan apoyar en materia de seguridad a la Policía Nacional en las zonas urbanas. Entonces sí o sí teníamos que ir a las urnas, pero había que plantear probablemente otro tipo de temas con otro tipo de fondo también, no de manera tan superficial. Y coincido con quienes advierten este asunto de la improvisación, creo que no tan al apuro como lo planteó el presidente Noboa, con argumentos que además no se compadecen a la realidad, como por ejemplo querer sostener el hecho de que con la apertura de los casinos se va a aportar a la generación de empleo. De hecho, en los mismos anexos de esta consulta, en las motivaciones de la pregunta número 11, que tiene que ver con los casinos, ustedes se van a encontrar con varias contradicciones, como por ejemplo, que se plantee que los 160 casinos que había antes de la vigencia de la consulta del 7 de mayo del 2011 generaban 250,000 empleos. Eso es absolutamente falso. Si ustedes hacen el cálculo, 160 casinos y 250,000 empleos, quiere decir que cada casino debía tener en promedio entre 1,500 y 1,600 empleados. Y eso no es real. Yo no sé si un hotel de los más grandes tenga 1,600 empleados. Un hotel, menos un casino. Más adelante, en ese mismo anexo, se incluye un artículo
de autoría de un señor de apellido Aguirre, se me escapa en este momento el nombre, no me acuerdo si era Francisco Aguirre, en donde él hablaba de la generación, a partir del tema de los casinos, de apenas 2.500 plazas de trabajo. No 250.000, sino apenas 2.500 plazas de trabajo. Entonces, en los mismos anexos que ha presentado el gobierno, hay una serie de contradicciones que dicen y se desdicen una cosa de la otra. Entonces, decir que con los casinos, a ver, no se va a solucionar el asunto del empleo, pero tampoco es que se va a ayudar a que se generen miles y miles de plazas de empleo. 2.500, dice el mismo artículo, que incluyen ellos en los anexos, no 250.000. Entonces, no es la gran solución. Durante esta entrevista que concede ayer a Radio Sucre en la ciudad de Guayaquil, en donde se ve además un presidente bastante relajado, se toma los temas con mucha tranquilidad, tanta tranquilidad que suelta incluso algunas carcajadas, se ríe con los periodistas también actúan con mucha complicidad, le acolitan en el chiste, cuando por ejemplo se refirió a la ex ministra de gobierno María Paula Romo, a quien le llamó Pokémon, cosas por el estilo, y capaz también eso termina siendo o resultando inapropiado por el momento que vive el país. Ya hemos visto también, yo no me he referido a este tema porque finalmente termina siendo la vida privada de los funcionarios. Por más funcionario público que seas, tienes vida privada, tienes derecho a... Les agarró este tema de asumir funciones justamente un mes antes de la Navidad, del fin de año. Habrán tenido planificada sus vacaciones en Buenos Aires, en París, en Madrid, en Berlín, en Miami, donde sea, habrán comprado los pasajes, su familia, en fin. Pero hubo mucha gente en redes sociales a la que le molestó que en medio de un cierre de año tan violento y de un arranque de año igualmente tan violento, probablemente el más violento de los últimos años, ministros de este gobierno se hayan ido de vacaciones y aparezcan en fotos mandándose champán, mientras acá los ecuatorianos estábamos viendo cómo Esmeralda se convertía en zona de guerra durante las fiestas de fin de año. Entonces, no es solamente que a este periodista, que es un acomplejado, como dice algún desubicado en TikTok, ¿no? Porque es un resentido social, un acomplejado, que es la típica etiqueta, que no se les ocurre otra. No es a mí, yo ni siquiera me he referido a esto. Desde el día lunes, he visto una retahíla de tweets de un montón de gente que no tiene que ver con el correísmo, que no tiene que ver con Radio Pichincha, que no tiene que ver con la prefectura de Quito, la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Quito, la prefectura de la Suay, la prefectura del Guayas. No tiene nada que ver con el correísmo. Un montón de gente, incluso hasta simpatizantes de la derecha y de la derecha más extrema y radical, a la que le ha resultado chocante que en medio de una ola de inseguridad brutal que vive el país, los ministros se hayan ido de vacaciones. Yo les insisto, desde mi particular punto de vista, estaban en todo su derecho. Porque como les digo, además unas vacaciones como esas, digamos en Buenos Aires, en Madrid, en Miami, lo que sea, no planificas pues de un día para el otro. A menos de que seas, no sé, Maluma. Pero no planificas pues de un día para el otro unas vacaciones de ese tipo. Pueden irse por mí a donde quieran, a Dubái podían irse a celebrar el fin de año. Pero sí hay que mostrar un poco de empatía y algo de sensibilidad con el momento que está viviendo en este rato el Ecuador. Eso nada más. De ahí, ya, presidente Noboa, sus ministros, disfruten, ya viene el carnaval, váyanse a Río de Janeiro si quieren, pero solucionen los problemas, pues. Ustedes pueden hacer con su tiempo libre y sus vacaciones lo que les dé la gana, pero primero solucionen los problemas. Para eso designaron ministros, pues. Para eso este país eligió un gobierno. Entonces ya, después de resolver los problemas, yo me voy de joda a Miami. Resuelvo los problemas y ahí sí me compro una botella de champán y aparezco en las fotos de mi Twitter echándome el champán.
pero no dejando el país en llamas. Porque el país estuvo en llamas todo el año nuevo. Y arrancamos el 2024 con los días históricos más violentos que ha tenido en la historia este país. Año nuevo, misma vida para el Ecuador, porque nada ha cambiado. ¿Tenemos algún cortecito del presidente Noboa? El que ustedes quieran, no sé. Suelten el que quieran. Legalmente no debería de seguir existiendo, pero no sé, tendría que preguntar si es que sí, construye, destruye, excorreístas, ya no sé cómo determinarlos. Son excorreístas. María Paula Romo fue presidenta de la Comisión de Justicia del correísmo, fue asambleísta constituyente del correísmo, de ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. Sí, no, un Pokémon más o menos. Un Transformer. Sí. Un Transformer. ¿Esa es la piedra en el zapato? ¿Construye? No, yo no tengo piedras en el zapato. Para nada. No, para ir una basurita en el ojo, pero me la limpio. Ya. Ese es el presidente del Ecuador. En un par de cosas sí le voy a dar la razón a Daniel Noboa. Primero, creo que además es el único que le ha dicho lo que le ha dicho a María Paula Romo sin necesidad de ser agresivo, de ser machista, de ser misógino, pero le ha cantado unas cuantas verdades. Primero, el hecho de que su partido político, la ruptura de los 25, no debería existir. Después, como los Pokémon, evolucionó también y se convirtió en Construye. En algunos tramos de la entrevista el presidente ironizó y los llamó Destruye. Pero el partido político de la señora Romo no debería existir. ¿Y saben por qué existe el partido político Construye de la señora María Paula Romo? Existe, como muchas otras cosas en este país, por el dichoso Trujillato. Por eso existe el partido de la señora Romo. Ayer, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, a propósito de este asunto, Omar Simón, publicaba en su cuenta, que además es una persona que conoce muchísimo sobre la materia electoral, publicaba en su cuenta de Twitter, a manera de respuesta a esta afirmación de Daniel Noboa, a la que me estoy refiriendo, que es un tema político, que es más de fondo, que es no hablar de esto de los Pokémones y los Teletubbies. Tiene razón Daniel Noboa. Construye, ex ruptura, no debería existir. Se extinguió en 2014. 2014 se extinguió la organización política Ruptura de los 25, que ahora es Construye. Pero como resultado de la evaluación de Trujillo, de la transitocracia, que se supone que venía para reinstitucionalizar el país, como resultado de la evaluación del Trujillato al Consejo Nacional Electoral, le devolvieron la personería jurídica al movimiento de la señora María Paula Romo. Los panas. Para eso llegaron, pues. Para hacerse favores y para hacer, entre otras cosas, con las propias organizaciones políticas, así como hicieron con la judicatura, como hicieron con la misma Corte Constitucional, como hicieron con muchas otras cosas, llegaron para hacer lo que les daba la gana. Y como hicieron lo que les dio la gana, le devolvieron el partido a María Paula Romo. Totalmente de acuerdo con el presidente Noboa. Esa organización política ni siquiera debería existir. Y no se extinguió en el 2014 porque al entonces presidente del Consejo Electoral le dio la gana de extinguir al partido. No se extinguió porque en esa época, como Correa supuestamente era un dictador y era el que controlaba todos los organismos de control, incluido el Consejo Electoral, dijo, en una sabatina ordenó, extingan el partido de María Paula Romo. No, se extinguió porque no sacaban una concejalía, menos todavía una curula en la asamblea. Lo que lograron hoy, hay que reconocerlo, es gracias a Villavicencio, no es gracias a María Paula Romo. La bancada que tienen hoy es gracias a Villavicencio. A mí no me podrá haber caído bien Villavicencio, no podía coincidir con él en nada, en lo absoluto. Pero la fortaleza política que tiene Construye hoy
es gracias a Villavicencio. Es del capital político de Villavicencio, no de María Paula Romo. Entonces en eso tiene razón Novoa. Y tiene razón también en que María Paula Romo resulta uno de los personajes más grotescos de la política por lo ambigua que terminó siendo. 2006, 2007 y hasta el 2011, porque es justamente con esa consulta popular de mayo del 2011 en que ella decide salir del gobierno y de la Revolución Ciudadana y del proyecto político que lideraba Correa en esa época, pero desde el 2006 al 2011, correísta. Después fue adoptando una postura más de centro y, como dijo Novoa en la intervención, en la entrevista, después ultraderecha. Y hoy ultraderecha total la señora Romo. No se equivoca. Y sobre la señora Romo, ayer también la presidenta del Parlamento Andino, Cristina Reyes, quien ha sido objeto de un ataque brutal por haber tenido en su equipo de trabajo desde 2019 hasta 2021 en la Asamblea a Mayra Salazar, quien hoy ha sido involucrada en este caso Metástasis por ser muy cercana a Norero, ser el enlace de Norero con la judicatura y demás. Le ha respondido a María Paula Romo y además Cristina Reyes aclara, ¿no? Dice, la señora Salazar trabajaba en mi equipo de asesores, en mi despacho, mucho antes de la línea de tiempo de investigación del caso Metástasis, y en eso creo que la verdad le asiste, porque es así. Como dijo Reyes en el video que publicó ayer en sus redes sociales, la señora Salazar había trabajado en su despacho desde el 2019 al 2021 en la Asamblea, y lo de Metástasis viene desde 2022. Así que esto fue lo que dijo además Cristina Reyes con respecto de quién sería la persona responsable de los ataques en su contra con una campaña digital brutal en redes sociales. Esta campaña de desprestigio que me han hecho en redes está clarísimo que viene de lo ardida que está la ex ministra María Paula Romo, que me ha mencionado en varios medios, que es especialista en el reparto de hospitales, que destituimos en la Asamblea Nacional, que ha sido experta en entrar en la ventana y ser servil a todos los gobiernos. ¿Quién es ese Pokémon? Y que intentó ser vicepresidenta y no se lo permitimos. Atorada en sus mentiras y con el agua hasta el cuello, en este caso, intenta cambiar de apariencia, pero jamás podrá cambiar su interior, ya que tiene su espíritu corrompido y cruel, y su alma corroída por el odio y la envidia. Me ha intentado vincular de una forma infame en una campaña millonaria en redes sociales, por medio de troles y de algunos periodistas asalariados. Yo tengo pruebas de cómo operan bajo cuentas falsas de troles en redes sociales, mintiendo, acosando, difamando y manipulando a las mentes débiles. Lo dice Cristina Reyes. Creo que no amerita mucho más extenderse en el comentario. Vuelvo al tema de la consulta popular, porque durante la última entrevista con Jimena Ron acá se dijo algo súper importante y que puede quedar, digamos, como la opinión de la doctora Ron como analista en materia constitucional, o podría quedar como la opinión también de la o el periodista que conversó con ella. Pero lo ha ratificado el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Es muy buena tu observación. Quizás a mí no me gusta dar primicias ni dar informaciones que no están totalmente abiertas al público, pero me siento con la libertad y a mi propia responsabilidad lo siguiente. Efectivamente, sí nos habría gustado tener una consulta mucho más, por decirlo así, radical y definida en cierta visión de gobierno, pero somos muy claros y somos muy realistas del entorno político en el que estamos. Somos también muy realistas que en última instancia esto es una consulta, no un referéndum, y se necesita el apoyo de la Asamblea. El concepto que se está utilizando es: necesitamos un respaldo popular para ir a la Asamblea con mucha más fuerza que el del Ejecutivo, es decir, con la fuerza de la voluntad popular. Entonces sí se evitó ciertos temas que habrían sido mucho más controvertidos y podrían complicar aún mucho más el que es todos estos objetivos que están
en la consulta se plasmen en las leyes necesarias. Entonces, es en ese sentido una propuesta realista, también yo diría moderada, porque recordemos que el Ecuador ha estado sumamente politizado y no existe el propósito del gobierno de nuevamente reactivar esa polarización. Entonces, lo que queremos... En resumen, la consulta es una herramienta para que el gobierno gane legitimidad. La consulta es una herramienta para que el presidente Noboa mantenga su capital político en un año preelectoral antes de las presidenciales del 2025.